10 preguntas básicas para aprender español. Hola, nos alegra tenerte con nosotros en un nuevo video. Hoy hablaremos sobre 10 preguntas básicas que son muy útiles al aprender español, ya sea en un salón de clases, con tus amigos o cuando visitas algún país donde se habla español. Comencemos. 1. ¿Cómo se dice en español? Esta pregunta sirve mucho para saber cómo decir palabras que conocemos en un idioma, pero no en español. Estos son 2 ejemplos. ¿Cómo se dice avocado en español? Se dice aguacate. ¿Cómo se dice soap opera en español? Se dice telenovela. Al preguntar cómo se dice, se entiende que queremos saber la forma en la que todas las personas normalmente dicen algo. Mientras que al omitir sé y preguntar cómo dice, la pregunta es más personal. 2. ¿Cómo se pronuncia esto? Es muy importante saber preguntar por la pronunciación de las palabras. Estos son algunos ejemplos. ¿Cómo se pronuncia esta palabra en español? Se pronuncia corazón. ¿Cómo se pronuncia piñata en español? No se pronuncia piñata, sino piñata. La tilde indica cómo debemos pronunciar las palabras en español. La tilde también sirve para diferenciar palabras. 3. ¿Cómo se deletrea? Esta pregunta es muy útil incluso entre hablantes nativos para saber cómo deletrear nombres. Por supuesto que es muy útil al aprender español también. Presta atención a estos ejemplos. ¿Cómo se deletrea vestirse en español? Se deletrea V, E, S, T, I, R, S, E. ¿Cómo se deletrea adiós en español? Se deletrea A, D, I, O, S. Lleva tilde en la vocal O. Cuando deletreamos palabras, las consonantes B y V no se pronuncian de la misma manera, pero al pronunciar palabras con estas letras el sonido es el mismo. Por ejemplo, votar y votar. 4. ¿Podría hablar más despacio? Esta pregunta se puede hacer de varias maneras y sirve mucho cuando no entiendes bien lo que la otra persona está diciendo. Estos son algunos ejemplos. Disculpa, ¿podrías hablar más despacio, por favor? Hoy vamos a aprender las partes de la casa. Profesor, ¿puede hablar un poco más lento, por favor? Recuerda usar una frase de cortesía como disculpe o perdón antes de realizar esta pregunta. 5. ¿Qué significa? Cuando preguntamos ¿qué significa?, buscamos una definición, aunque no necesariamente tiene que ser de un diccionario. ¿Qué significa envejecer en español? Significa hacerse más viejo con los años. En inglés se traduce como to get old. 6. ¿Podría repetir? La repetición es una parte importante de aprender un idioma. Ayuda mucho a retener la pronunciación de las palabras y recordar su significado. Presta atención a estos 2 ejemplos. Disculpe, ¿puede repetir por favor? Sí, claro, no hay problema. Recuerden que tendremos un examen en la próxima clase. Disculpe, ¿podría repetir? Al pedir algo en español es común usar el verbo poder en su forma puedes, puede, así como en su forma condicional podría. ¿Me puedes ayudar con? Esta pregunta sirve para pedir ayuda en diferentes partes del idioma, ya sea en gramática, pronunciación, etc. Presta atención a estos 2 ejemplos. ¿Me puedes ayudar con la pronunciación de estas palabras? ¿Me puedes ayudar con la gramática de estas oraciones? 8. ¿Puedes escribir esa palabra? Esta pregunta puede ser muy útil cuando no entendemos cómo escribir una palabra en español. Este es un ejemplo. ¿Puedes escribir bienvenido en español? Sí, claro, se escribe así. 9. ¿Me puedes prestar? Puedes usar esta pregunta para prestar algo que necesites para poder aprender sobre un tema. Por ejemplo, ¿me puedes prestar tu diccionario? ¿Me puedes prestar tus notas sobre la clase anterior? Esta pregunta puede ser muy útil en un salón de clases para pedir prestado o prestar lápices, borradores, libros y otros artículos escolares. 10. ¿Qué puedo usar para aprender español?
Esta es una pregunta que puedes adaptar dependiendo del tipo de materiales que te gusten más al aprender idiomas. ¿Qué libros puedo usar para aprender español? ¿Qué aplicaciones puedo usar para aprender español? ¿Qué sitios web gratuitos puedo usar para aprender español? También puedes pedir sugerencias con las preguntas ¿me puedes recomendar? O ¿qué me sugieres para? Por ejemplo, ¿me puedes recomendar algo para aprender los verbos irregulares? Repasemos las 10 preguntas básicas que presentamos en el video. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se deletrea? ¿Podría hablar más despacio? ¿Qué significa? ¿Podría repetir? ¿Me puede ayudar con... ¿Puedes escribir esa palabra? ¿Me puedes prestar? ¿Qué puedo usar para...? Bien, hemos llegado al final del video. Esperamos que te sirva mucho y que puedas usar todas estas preguntas muy pronto para seguir aprendiendo español. Suscríbete y comparte el video. Nos vemos pronto.